24 kilómetros un tren, pero con todo lo que lleva, el impacto determina que la destrucción sea la que uno puede imaginar en un automóvil que va a la mitad de la velocidad del sonido. Un auto chico a 530 kilómetros por hora. Vamos a hacer un recorrido ahora que tiene que ver con este dolorosísimo tema, pero también con el comportamiento del periodismo. Vamos a empezar por alguien que muy poco después, nuestro colega Andrés Klipan, ponía una cierta lucidez en lo que desde el primer momento fue el uso y el abuso de una información que no esperó para nada estas pericias que ahora se conocen. Lanzarse con una intencionalidad política, usando el dolor de las víctimas, que tanto respetamos también nosotros, es un acto tan infame cometido por el periodismo hegemónico de la Argentina que posiblemente no tiene parangón en la historia del comportamiento periodístico, por peor que sea en cualquier parte del mundo. Ni en circunstancias de una guerra es probable que se haya recorrido tan bajo vuelo por parte del periodismo. Pero vayamos por partes. A tener el anticipo, el privilegio de escuchar las comunicaciones telefónicas de radio que el miércoles pasado, el día de la tragedia, llevó a cabo el motorman, la persona que manejaba, que conducía, y la torre de tráfico o de control. Una breve introducción. Normalmente, si hay algún tipo de inconveniente, ya sea mecánico, de freno, eléctrico, lo que fuera, los conductores, los motorman tienen la obligación de avisar por radio para que le solucionen el problema en la estación próxima. Eso de las escuchas, de los llamados de radio de ese día, no existe según las constancias que en este momento hay en la justicia. Escúchenlo. Buen día, me toma para el 72. Buen día, te copio. Preguntita, acá Morón me está anunciando rápido, soy el 72, ¿puede ser? Ahí se rectifica. Ahí te rectifica, 72 se confundió con el de atrás, ahí te rectifica. Por favor agarre y que me rectifique, ¿cómo no? Ahí está rectificando. Emergencia, no, control. Atento, 72. Atento, control para cámara, tuve un accionamiento ahí, no puedo reponer, plataforma 1 y 2 de 11. No ponga nada, atento, Oscar, estás en 11, Oscar Jardinelli en 11. Atento, cámara, no reponga nada. No repongan corriente. Atento, cámara, Ramos, mandar inspector urgente a 11, cámara, inspector urgente a 11. Mira, no te repongo, ahí te mando al inspector. Urgente, por favor. Control, mandame la ambulancia y luego bomberos urgente a la plataforma 1, 2. Andrés, ¿tuviste oportunidad de escuchar toda la conversación? En la declaración judicial, el conductor dijo que había indicado que los frenos no funcionaban. ¿Llegaste a escuchar eso en lo que tenemos? Eso en la cinta, obviamente aquí pusimos los 2-3 minutos más importantes, son unos 15 minutos. En ningún momento te lo puedo asegurar de lo que está aportado a la justicia. Eso se desprende de las comunicaciones radiales. Clarín del sábado, en su tapa, el maquinista declaró que fallaron los frenos. Diario Perfil, también del día sábado, avisé que no tenía frenos. El motorman dijo que le ordenaron continuar el viaje. La Nación, título a toda página, la orden al maquinista. Seguí. Les vuelvo a repetir, no hay ninguna conversación entre el motorman y la torre de control o el control donde se haga mención al problema en los frenos. Es tan difícil tener el decoro del colega Andrés Klipan. Se pueden abalanzar de esa manera a partir del dolor justificado y más que respetable de las víctimas, de los familiares de las víctimas fatales, con la intencionalidad que todo el mundo conoce exactamente de dónde proviene. En junio de 2013, más de un año después del accidente de Once, otro accidente en Castelar, que tendría además consecuencias políticas que quizás no vale la pena analizar ahora en este contexto, pero que se corresponden con los motivos de esa nefasta intencionalidad del periodismo hegemónico. La información impactó a otra que se encontraba detenida. Sucedió en Castelar. 3 muertos y 155 heridos, confirmó el gobierno. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron y el tren
chocó contra otra formación. Enseguida volvemos. No lo vio, se lo comió, se lo llevó puesto. Directamente, porque no, el tren no frenó, así como vino se lo llevó, Se lo llevó, el ruido fue impresionante. ¿Venía rápido el tren que vos viajabas o no? Rápido, María. El tren rápido, sí. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron. No entiendo cómo, si el tren tenía frenos en la estación de Morón para frenar, no tenía freno 800 metros después. Háganse esa pregunta. Si frenó en Morón, ¿por qué no frenó acá? Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron. Venía bien. Vino un poco más rápido. El tren venía rápido. Para mí se lo copió. El tren venía muy rápido. Muy rápido. El tren que nosotros veníamos venía muy fuerte, muy rápido. Y es un trabajador más, pero no sé qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Porque la verdad, yo viajo todos los días, hace 20 años con ese tren y... ¿En ese lugar nunca se anda tan rápido? Así tan fuerte, no. Paró en Morón, lo más bien. De ahí salió, arrancó para Castelar y bueno, ahí fue. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron. Hemos votado a funcionarios que se deben hacer cargo ni más ni menos que del trabajo que les corresponde. Lo que pasa es que evidentemente este trabajo le trae ciertos beneficios y al poner en la balanza, bueno, la gente no importa demasiado. Y es lo que estamos viendo todos los días. No importa demasiado, no importa nada. Los periodistas en muchos casos siempre tenemos la culpa de todo, lamentablemente en algunas circunstancias, y recién escuchaba a Florencio Randazzo, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que poder sostener lo que se dice. Las palabras no matan, o sea que yo escuchar a Randazzo, que ya ha repetido 3 veces, decir hay que tener cuidado con lo que se dice, las palabras no matan, lo que mata es no hacer las cosas y la corrupción. Otra frase que llamó la atención del ministro Randazzo es que dice, queremos saber si hubo responsables de lo que pasó hoy. Bueno. Sí, seguramente sí. Lástima que no aceptó preguntas el ministro. Esto no fue un accidente porque el accidente no se puede evitar. Es un déjà vu, es un volver a vivir el desastre del Sarmiento. Es acostumbrarnos al desastre, a la calamidad. Cotejar esto de cara a las pericias que se conocen ciertamente indigna. Ese día el ministro Randazzo tuvo una aparición que si no fuera por el contexto trágico, sería ejemplar en cuanto a lo que un funcionario tiene que decirle al pueblo que está expectante sobre lo que había ocurrido. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela porque estamos frente a un hecho muy grave. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables. El motorman y el acompañante están incomunicados. Por eso pedimos, por favor, seriedad, tranquilidad, para que se hagan las pericias. Por eso es que hemos decidido interrumpir el servicio por 24 horas para que la justicia pueda investigar con total tranquilidad para saber realmente qué fue lo que pasó. Respecto de la formación que chocó, que fue el tren Chapa 1, que colacionó contra una formación que estaba parada, tenía frenos nuevos. Vuelvo a repetir, la formación Chapa 1 que colisionó con el tren que estaba parado tenía frenos nuevos. Esta formación había sido totalmente reparada, de un total de 11 que reparamos íntegralmente cuando asumimos la responsabilidad de conducir esta área. Lo grave del comportamiento frente a esto tan razonable que decía el ministro Randazzo es que se sabe que en el mundo, en este tipo de accidentes, de trenes, de aviones, casi el 90% de los casos son errores humanos. Por consiguiente, lanzarse a las acusaciones respecto al estado de los trenes, como una vez más ocurría en Castelar, es inadmisible si el periodismo quiere ser considerado seriamente. Pero hubo otro accidente, otra desgracia, una racha perversa que se dio en la Argentina. En octubre de 2013, otro accidente y nuevamente la recurrencia a los frenos, a la corrupción mata y a todo lo que hemos tenido que sobrellevar durante todo este tiempo.
El tren Sarmiento, igual que el Mitre, están estatizados, con lo cual este accidente se está produciendo en un tren completamente estatizado. Habría algún inconveniente de freno en el trayecto, pero todo está sin confirmar. ¿Algún inconveniente, perdón, que no se entendió, Edgardo? ¿Con los frenos? ¿Algún inconveniente, perdón, que no se entendió, Edgardo? ¿Con los frenos? El tren no habría frenado. Bueno, no se saben tampoco los motivos, pero evidentemente el freno no anduvo, no funcionó. ¿Habrían fallado los frenos? No sabemos si por error mecánico, humano, eso no lo sabemos, no lo vamos a decir ahora. Sí, lo que nosotros pensamos que se durmió porque cuando el tipo agarró y... Nuevamente en la estación de 11, en el mismo andén, el andén número 2, un tren que se queda sin frenos y no llegó a frenar en la estación. El motorman nunca se comunicó con la torre de control indicando fallas. También decirle que la formación identificada como Chapa 05 fue sometida a una revisión integral el pasado martes, 15 de octubre. El coche motor tiene un sistema de frenos Fiberlay que tiene las características que ante una falla del sistema aplica emergencia en forma automática. La formación pasó sin observaciones la revisión, todo dio normal y en funcionamiento. Por un lado mezclan las responsabilidades de los maquinistas que últimamente parecen tener la culpa de todo. Estos son datos objetivos que yo después les voy a aportar del GPS, ¿sí?, que están instalados en todas las formaciones. Para mí que el conductor se durmió. Problema de freno no, problema que venía dormido. ¿Por qué? El motor. ¿Por qué? Y porque se pasaba de estación. Otro de los testimonios de pasajeros que coinciden respecto de dificultades de frenos. Problema de freno no, problema que venía dormido. Dificultades de frenos. Muchas gracias a 678 porque estamos tomando partes de sus materiales que marcan esa contradicción extraordinaria con lo que dicen las pericias que aquí tenemos. He querido entender un poco, no es fácil, hemos sacado el resultado posible que ya compartimos con ustedes, pero de todo esto se privaban para hacer el análisis, sentaditos en un escritorio, frente a las cámaras, destilando veneno, haciendo que las víctimas todavía sufrieran muchísimo más. Porque si es un accidente, si se equivocó el motorman, si se durmió, si habló por teléfono, si algo ocurrió con él, como sucede en cada uno de estos casos y lamentablemente está comprobado, es algo muy doloroso, pero es un tema en sí mismo que no se compadece para nada con que efectivamente sea culpa de la corrupción, de la desidia, que se llega a una situación tan lamentable. ¿Saben dónde se nota esta actitud maliciosa que permanentemente tiene ese periodismo hegemónico? Hace poco tiempo se determinó algunos controles. Los controles no le gustaron a algunos sindicalistas y entonces hicieron un paro, pero no le decían a la gente por qué era ese paro. Era por controles que se querían realizar, medidas que se habían tomado, pero no querían que se llevasen a cabo. Entonces hicieron un paro. Pero miren ustedes de qué forma lo trataban. Hasta que aparece otro colega que, Luis Novarecio, correctamente va a explicar qué era lo que estaba sucediendo. San Martín y el Belgrano Sur, un conflicto gremial afecta a miles de pasajeros. Están interrumpidos los servicios entre Pilar y Retiro, entre Aldo Bonzi y Puente Alsina y entre González Catán y Parque Patricios. Quedó demostrado esta mañana un paro sorpresivo en la línea San Martín, a la que se sumó la línea Belgrano Sur y las complicaciones que se multiplicaron en todas las otras líneas con un sistema de transporte que está al borde del colapso y que ante cualquier eventualidad se colapsa obviamente y se transforma en trenes abarrotados, en colectivos repletos, gente buscando alternativas donde no las hay, haciendo filas eternas. Esta mañana a las 5 de la mañana los maquinistas decidieron parar. Primero el San Martín, luego el Belgrano Norte. Está parado en este momento. La verdad que es una
vergüenza lo que está pasando, es una medida absolutamente salvaje, inconsulta. ¿Cuál es la excusa que se está poniendo? Recién ahora están empezando a aparecer los delegados del gremio, de la fraternidad. Desde la decisión del ministro Randazzo, cada maquinista cuando va a tomar el servicio tiene que hacer un test psicofísico. ¿Cada cuánto tiempo? Diariamente. Cada vez